Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Manuel Socía, yo soy ex legislador de esta casa. Me toca en esta ocasión moderar este cuarto panel de este encuentro de comunicación digital. En este caso, sobre diálogo ciudadano en tiempos de fake news o en tiempos de desinformación, donde las expositoras nos van a aportar su mirada sobre cómo reconstruir la conversación pública, básicamente cómo hacer para volvernos a escuchar. En tiempos de polarización política, esta invitación sería pertinente, pero en el contexto de la revolución digital en la que estamos inmersos, además de pertinente, a mí se me representa como una invitación bastante urgente, siendo que tanto la sociabilidad compartida como la subjetividad de cada uno de nosotros está como atrapada por las diversas capas y dimensiones de esta revolución digital que nos tiene así atrapados. Las redes sociales, la inteligencia artificial, las fake news, ahora las deep fake news, los sesgos de confirmación que alimentan los algoritmos. Bueno, rompieron un poco la conversación democrática y por tanto la confianza ciudadana en el sistema, en la democracia. Así que me parece muy necesario esta conversación y en homenaje a la brevedad voy a pasar a presentar a las y el expositor en el orden en que van a hablar. Muy bien. La primera expositora va a ser Carolina Amoroso. Voy a leer el currículum que pusieron acá, ¿te parece? Bueno, Carolina es licenciada en Comunicación por la Universidad de San Andrés, magíster en Periodismo por la Universidad de Itela y es un máster compartido entre la de Itela y el Diario La Nación. Inició su carrera en medios gráficos y radiales, trabajando en Canal A y en La Nación, y después dio el salto a la televisión. Se unió a TN, la señal de noticias Todo Noticias, donde cubrió importantes eventos internacionales, incluidos conflictos bélicos, crisis migratorias, y actualmente es conductora del programa TN Internacional y del noticiero diario Está Pasando. Es autora de diversos libros y recientemente fue declarada por esta casa como personalidad destacada de la cultura. También ganaste un Martín Fierro, ¿no? No está acá, le voy a decir a los organizadores que se olvidaron, y un premio FOPEA. Por favor. Hecho los aplausos de rigor, le voy a pasar la palabra a Carolina. Muchas gracias. Quiero decir que perdí un montón de premios también. Acabo de perder uno también. Pero bueno, más allá de eso, primero quiero agradecer mucho la presentación muy generosa y también la invitación. Me parece que desde distintas perspectivas podemos aportar un poco desde nuestra experiencia personal y profesional a pensar estos grandes temas, pero yo arrancaría por una visión quizás un poco más optimista. Entiendo los lugares donde se producen esas fisuras o donde sentimos que la conversación social está rota, pero yo quiero marcar algunos puntos que hacen a esta revolución tecnológica y a esta revolución de las comunicaciones algo virtuoso. Nosotros estamos frente a un robustecimiento o una consolidación de autocracias en nuestra región, que han significado un blindaje informativo en varios países, algunos de ellos muy cercanos, a saber, obviamente, la tríada Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también hemos visto situaciones realmente muy dramáticas en términos de la ceguera informativa que tenemos sobre lo que sucede en otros rincones del mundo. Yo casualmente esta mañana arranqué hablando sobre la situación dramática que se está viviendo en Cuba, con los apagones, con algunas cuestiones que hacen a ciertos infortunios de los que no está exento ningún país, pero que por supuesto en un contexto de una dictadura que solo ha revolucionado las maneras en las cuales la población desciende en círculos de miseria, bueno, en ese contexto se agravan muchísimo más. Y la verdad es que todo lo que sabemos de Cuba lo sabemos a partir de lo que muchas veces se llama periodismo ciudadano o la difusión de imágenes a un riesgo y costo personal muy alto por parte de la ciudadanía que se resiste a descender en más círculos de esa miseria colectiva. Entonces, la verdad es que fenómenos como ese, como el SOS Cuba de 2021, después del cual vino una ola represiva muy grande, de la cual supimos a partir de ese mismo
periodismo o de esa misma forma de comunicación ciudadana y de redes de difusión ciudadana, bueno, realmente yo veo eso como fenómenos virtuosos, casi fenómenos verdaderamente revolucionarios y de resistencia colectiva. Así que siempre veo, incluso con mucho recelo, cuando se habla de formas de regular esa comunicación, porque también he visto a lo largo de nuestro continente, pero también en otros rincones del mundo, cómo ha habido mecanismos de regulación, como la famosa ley contra el odio en Venezuela, que solo han servido como mecanismos de tortura, iba a decir, sí, también de tortura, de censura, ¿no? Lo estamos viendo muy claramente a partir de lo que fue la ola de encarcelamientos, incluso de periodistas, pero también de ciudadanos que simplemente estaban registrando lo que se daba en las protestas posteriores al 28 de julio, lo estamos viendo con toda claridad en Venezuela. Es más, disculpen la mención personal, pero yo misma he recibido una advertencia estando en Venezuela sobre nuestra cobertura y los riesgos de enfrentarnos a penas de 10 a 20 años de prisión por incurrir en algún tipo de violación enmarcada en esta famosa ley contra el odio. Entonces, siempre que se habla de la regulación de esos ecosistemas y de la comunicación en esos ecosistemas, yo tiendo a verlo con mucho recelo. Dicho todo esto, también es cierto que algunas de las cosas que esbozás en la introducción son ciertas o se están dando. Pero en cualquier caso, y en la parte que nos toca a nosotros, que tiene que ver con la comunicación periodística y los medios de comunicación, lo que se nos exige es hacer tanto periodismo como siempre o más periodismo que nunca. Es decir, estamos recibiendo un caudal informativo, muchas veces con soporte de video, con soporte de imágenes, que nunca antes hemos recibido, y estamos ante la posibilidad de utilizar eso como una herramienta para tener una ventana a países en los cuales nos era muy difícil acceder a la información, pero obviamente tenemos que ser más rigurosos que nunca, o tan rigurosos como siempre. En este sentido, yo no lo veo tanto como un problema para el periodismo o para la rigurosidad del periodismo, sino lo veo como un caudal informativo que nos implica un tiempo y una capacidad de procesamiento de información mayor. O sea, lo veo como una oportunidad o un desafío. Por supuesto que en tiempos donde podemos acceder a una imagen que resulta muy, pero muy verosímil, pero que puede incluso no ser cierta o fidedigna, hay un tema con la verdad. Pero el tema es que la verdad no se va a ningún lado. ¿Qué quiero decir? Tenemos que mejorar los mecanismos para acceder y para contrastar esa información o ese contenido. Pero la verdad está ahí. La verdad sigue estando ahí afuera o ahí en el territorio. Aunque la capacidad de construir algo verosímil pero falso también sea accesible para cualquiera o para muchos. Y en este sentido me parece muy interesante marcar algo, que es una trampa en la que nunca tiene que caer el periodismo ni las audiencias. Lo verosímil no es lo cierto. No es necesariamente lo cierto. Esto siempre fue verdad, pero va a ser una regla de oro ahora más que nunca, porque vamos a encontrarnos con mucho contenido falso, pero verosímil. Y vamos a vernos muy, pero muy tentados a creerlo. Entonces, verdaderamente lo que yo siento que lo que tenemos que combatir es la pereza. Es la pereza. Las fake news siempre estuvieron. Las operaciones siempre estuvieron. Ahora, obviamente, crecieron las herramientas para hacer de una fake news algo más verosímil, pero siempre estuvieron. Lo que tenemos que hacer es más periodismo que nunca o tanto periodismo de calidad como siempre, al menos quienes amamos este oficio, aspiramos a hacer. Así que sí, creo que hay más tentaciones para romper la conversación pública, para plagarla de cosas verosímiles pero falsas, sí. Pero creo que también hay un espacio de oportunidad para dar un salto de calidad extraordinario en el periodismo que hacemos y estar a la altura de nuestros tiempos. Y yo veo eso como un territorio bastante estimulante. Muchas gracias, Caro.
Ahora es el turno de pasar la palabra a Soledad Arregues. Soledad es periodista, docente universitaria y especialista en la alfabetización mediática. Es cofundadora del proyecto Desconfío, que es una iniciativa contra la desinformación. Se desempeña como docente de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, perdón. También en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de la Ciudad. Es coordinadora periodística de la agencia de noticias A1 de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Soledad. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Muchas gracias a todos, todas por la invitación, sobre todo a poder debatir y plantear un tema que es tan importante en el periodismo, en nuestra profesión, pero además en el núcleo y el centro de lo que nos interesa finalmente debatir, que son las democracias. ¿Cómo hacemos para fortalecer el diálogo? Y muy de academia, muy de clase de profe, vine con algunas slides que nos van a dar un poco de algunas pautas para poder compartir estas ideas que les traigo. Son algunos aprendizajes, algunas líneas fuerzas con las que trabajamos en la formación de los futuros periodistas y comunicadores, tomando lo que mencionaba Carolina, justamente para un periodismo ético, transparente y sobre todo para poder tener una participación activa de las audiencias. Sabemos que el escenario no es alentador. Estamos enfrentando una baja confianza en las noticias, sabemos que existen narrativas desinformantes, esto se agrava a partir de la inteligencia artificial generativa, los riesgos que esto puede traer. Sabemos que también existe una evasión de noticias y una desconexión por parte de las audiencias que no quieren saber de esas noticias malas, duras, y que también estamos en escenarios altamente polarizados. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos fomentar el diálogo en un escenario que cada vez nos separa más? No tengo respuestas, pero sí algunas pautas. Lo primero que les planteo es que pensemos cómo podemos recuperar la confianza de la audiencia, desde el lado de los medios, desde el lado de las organizaciones de noticias. Y lo primero es llevar adelante metodología, es decir, que podamos realmente fortalecer nuestra práctica periodística llevando pruebas, mostrando cómo hacemos nuestro trabajo. Si vamos a entrevistar a alguien y tenemos el audio, lo podemos subir, podemos también contar desde dónde estamos hablando. No es lo mismo una cobertura que un trabajo hecho a base de fuentes de archivo. ¿Cómo podemos entonces, en ese sentido, mostrar la metodología que va a robustecer nuestro ejercicio? Sumado a la metodología, transparencia, contar cómo hacemos lo que hacemos. Acá hay que empezar a trabajar en una alfabetización de noticias. Es decir, cómo nosotros podemos trabajar de una forma mucho más rigurosa, porque hoy el contexto, como veníamos diciendo, lo requiere. Tenemos que poner en práctica los principios que siempre han guiado a nuestra profesión y al periodismo, pero más que nunca la rigurosidad y de ahí la metodología, acompañada de transparencia. Esto no es posible si no viene acompañado de un periodismo ético y responsable. Necesitamos responsabilidad a la hora de comunicar, que no nos apure la primicia, el tiempo, los clics. Ya sabemos dónde nos lleva esta tiranía por tener mayor cantidad de métricas, ir por la primicia, primero es cantar algo, sino que por el contrario necesitamos volver a estar seguros de lo que informamos, porque una vez que damos esa información, no sabemos hasta dónde puede alcanzar. Y creo que aquí hay algo que tenemos que empezar a trabajar mucho más, que es escuchar a las audiencias. ¿Cómo podemos hacer también un periodismo más humano, con mayor empatía y participación? De algún modo, entender qué es lo que les interesa a nuestras audiencias o cuáles son los temas centrales, importantes de nuestra comunidad y acercarnos, tender puentes. De ese modo, podemos entonces, creo, de algún modo recuperar esta confianza que con el escenario que teníamos se vuelve entonces cada vez más difícil conversar. Ahora, también desde la ciudadanía, para poder tener este diálogo y que se vuelva fructífero, ¿cómo hacemos para confiar como ciudadanos y ciudadanas en los medios?
en las organizaciones de noticias, que también hay que decirlo, muchas veces no hicimos bien nuestro trabajo. Entonces, primero pensar en cómo ampliar nuestra dieta informativa. Así como sabemos que una buena dieta debe incorporar frutas y verduras, bueno, también desde los medios tener un menú amplio, saber dónde ir a buscar la información, incorporar distintas voces. Esto viene acompañado de un trabajo que no hay que ser solo en la escuela, tiene que ser transversal, la alfabetización mediática e informacional. Así como nos enseñaban en su momento a escribir una carta y cómo funcionaba el servicio postal, también tenemos que entender cómo se construyen hoy los mensajes mediáticos. ¿Por qué me engancho viendo TikTok por horas? ¿Por qué resulta que el servicio de mensajería, sea WhatsApp o Telegram, el que sea, funciona y se dispersa tan rápido una publicación, un mensaje? Tenemos que lograr entonces ahí incorporar algunas preguntas. Una pausa antes de compartir ese contenido. Esto nos lleva a tener que nosotros interesarnos también, poder volver a vincularnos y tener una conexión con las noticias. Tenemos estrategias desde los medios para poder pensar desde mapas de empatía, cómo trabajar con nuestra audiencia a la par y dar un contenido que se vuelva realmente relevante, interesante para ellos. Y esto nos lleva a poder promover el diálogo, conversar y también bancarnos, el escuchar aquellas ideas con las cuales no estamos de acuerdo. Un poco entonces siguiendo la propuesta de no a la pereza mental, les traigo algunas estrategias que podemos trabajar e incorporar desde la ciudadanía, que tiene que ver con un triage noticioso. Así como desde el mundo de las emergencias se incorpora una estrategia, una metodología para poder ver qué caso atender primero, también como ciudadanos podemos entonces trabajar en la selección de medios, poder identificar contenidos y también clasificarlos. Se vuelve muy difícil hoy, por todas las herramientas tecnológicas que circulan, poder entender si un contenido es 100% falso, 100% verdadero. Pero sí al menos podemos desarrollar un índice de credibilidad. Y tomo las palabras de Caro cuando mencionaba lo verosímil, aquello que no es real. Nosotros queremos una conversación basada en hechos. Y para eso entonces tenemos que lograr descifrar aquello que tiene apariencia de verdad de aquello que es la verdad. ¿Cuáles son los hechos? Algunas primeras pautas es tratar de identificar cuál es el origen de las noticias o del contenido informativo que me llega. Porque hoy la información no circula solo en forma de artículo periodístico, lo hace a través de un audio, de un video, hasta de un meme. Nos llega información. Entonces, tenemos que identificar estos distintos formatos y tratar de identificar cuál es su procedencia. ¿Cómo me llegó? ¿Me lo mandó un amigo de un amigo? ¿Lo estoy viendo de un medio confiable? ¿Me lo está pasando un agente de prensa? ¿Un usuario X de la calle lo levantó y yo estoy viendo ese video? Desde ahí empezamos a hacernos algunas preguntas. ¿Quién lo escribió? Sabemos que las mentiras están en los lugares anónimos o no tienen autores. Sabemos que también no incorporan fuentes, no hay voces de autoridad. Es alguien, un allegado, una voz, pero no hay un nombre y apellido, una institución que lo hace. Están los titulares que nos llaman la atención, son los anzuelos, esos componentes que incorporan en los titulares para que nosotros hagamos clic. Y justamente cuando circulan, ahora están de moda, aparecen las estafas piramidales por internet, y esto también es alfabetización mediática, uno decía, bueno, ¿por qué uno confía? Y porque, claro, el titular es sumamente llamativo, me da una ganancia, un beneficio sin esfuerzo. Y deberíamos confiar entonces de eso, de esos titulares que buscan llamarnos una y otra vez la atención. Esto es psicología de la desinformación. Cómo juegan con nuestros sesgos, como decíamos antes, con nuestra forma de lidiar con el contenido. Y si además leemos rápido o no leemos, solo nos guiamos por los titulares, esto hace que podamos ser víctimas de la desinformación. De los videos y las imágenes que circulan y sobre todo en situaciones de crisis o de alarma, hoy tenemos herramientas que con simple clic, digamos, ni 2 minutos,
pueden ustedes verificar ese contenido. Buscar imagen en Google, ya pueden saber si al menos esa imagen se publicó antes o no. La pasamos por un verificador y podemos tener un índice de credibilidad si fue construida con inteligencia artificial o no lo fue. Ahora, claro, esto nos lleva unos minutos. Tenemos que darnos la pausa de esos minutos. Volver entonces a esta propuesta que les traigo del triage noticioso para poder revincularnos con el mundo de las noticias. Y nosotros también, desde las organizaciones de noticias, volver a trabajar en tender estos puentes con la audiencia, en mostrar cómo hacemos nuestro trabajo y hacer un contenido que les interese. Quiero cerrar la presentación trayendo las palabras de María Ressa. Ella es periodista filipina, Premio Nobel de la Paz, que en una entrevista el año pasado, el diario El País, mencionaba: quizás no es el mejor momento para ejercer el periodismo, aunque a la vez, por todo lo que está ocurriendo, es un buen momento periodístico para hacer cosas interesantes. Quizás hay que volver a los principios. Yo diría, nunca los abandonemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Bueno, Carolina nos mandó a no ser perezosos intelectualmente y vos nos mandaste a comer frutas y verduras. Recatanos, Fernando, recatanos. Bueno, el próximo expositor es Fernando Cerimedo, que es especialista en marketing digital y consultor político. Trabajó en los equipos de campaña electorales en Estados Unidos, con Barack Obama en el 2008 y en el 2012. Trabajó con grandes estrategas electorales como David Axelrod y también colaboró con, bueno, fuiste estratega y parte de coordinador de la campaña de Jair Bolsonaro en el 2018 y en el 2022. Hiciste un posgrado en marketing digital en Stanford, neuromarketing en el MIT y comunicación política en Harvard. Y actualmente Fernando es director de la academia Numen y CEO de Numer Publicidad y Sondeos. Así que, Fernando, tenés la palabra. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias, Norma, por la invitación. Celebro profundamente las palabras de Caro. Creo que no escuché en los últimos 10 años una autocrítica del periodismo como lo acabas de hacer. Es notable. Principalmente porque cuando se habla no solamente de fake news, cuando se habla de calidad de periodismo, se sigue pensando en el verticalismo que existía antes, donde el periodista hablaba y nadie tenía derecho a una réplica. La gente en la casa lo puteaba igual al periodista. Pasa que no lo sabía, ahora lo saben. Y entender de que hay que adaptarse a eso y saber que gran parte del periodismo ha sido el propio causante de que la gente pierda la credibilidad en las noticias y en la información. Porque nosotros, lo voy a decir del lado, para los que me conocen, aparte de consultor político, hago cuestiones de marketing digital para corporaciones, para políticos. Muchas veces nos enfrentamos a estrategias donde pensamos que la sociedad va a adaptar nuestro mensaje o va a creer nuestro mensaje porque se lo está diciendo un político. Y hace muchísimos años que estamos subestimando a la sociedad. Hace muchísimos años que estamos pensando que la sociedad va a creer cualquier cosa y que las fake news entran como uno piensa, modificó el voto de una persona o la decisión de una persona. La gente, especialmente en Latinoamérica, tiene muchos problemas cotidianos. Desde que pasan hambre, que no llegan a fin de mes, o que se quieren comprar un auto nuevo y no pueden. Esos son los problemas reales de la gente. En las noticias, que nosotros tomamos como relevantes, el urgente que aparece en la televisión, o las grandes cosas, a la gente no le interesa, mucho menos de política. Por eso cuando se alarman mucho cuando hablan de fake news, y lamentablemente las fake news se han creado desde el propio periodismo originalmente, pero no para juzgar el periodismo, sino se han creado desde el propio periodismo porque el periodismo ha perdido en alguna parte la identidad de autoridad que tenían. Yo me acuerdo, tengo 43 años, y siempre me gustó la política de chiquito. Escuchar a Bernardo Neustadt, a Lanata, era como lo que decían ellos, era palabra santa. Nadie la cuestionaba. Pero después empezó a haber una nueva generación de políticos que muchos políticos y consultores comenzaron a utilizar para operar políticamente, con el título de políticos. Es como si a un médico le empieza a pagar un laboratorio para que empiece a decir de que determinada enfermedad es gravísima y tenés que vacunarte, como ha pasado. Entonces ese médico o los médicos van a empezar a perder credibilidad ante otras alertas reales de enfermedades que requieren una vacuna. ¿Por qué? Y porque hubo un grupo de médicos que mintieron sobre otra cosa pagados por laboratorios. En el periodismo pasó un poco eso. Por eso lo que dijo Caro recién,
de tener que reinventarse, de tener que entender cómo funciona y volver a hacer periodismo, es lo más importante. La gente, créanme, y esto no lo digo por opinión, lo decimos por datos, a doña Rosa de la Pampa, que está viendo la novela a las 3 de la tarde, no le interesa absolutamente nada sobre la vida del político, de la fake news que dijeron. No le importa nada. No va a tomar una decisión sobre eso. Ya no lo hacen. Sí tenían efectividad hace 5 o 6 años. Donde las fake news, especialmente en el 2015, la campaña 2015 y 2017 en Argentina fueron muy violentas, ni hablar en el 2018 en Brasil, tenían cierta efectividad y la gente creía en eso. Pero la gente también empezó a darse cuenta de que tiene mucha más relevancia la vida cotidiana que lo que pueden leer. Hoy la gente ve un titular que dice determinada cosa y se puede quedar con eso. Pero eso no es decisorio, si no le afecta en su vida. Yo me acuerdo que en la campaña de la campaña pasada, yo trabajé en la campaña de Javier como estratega digital, se dijeron un montón de cosas que no vienen al caso, pero me acuerdo que fuimos a un lugar en el interior del país, en Córdoba, y se me acerca una señora y me dijo, el otro día vimos una traffic blanca y un puntero nos dijo que venían a buscar los chicos porque Javier iba a ser presidente. Porque le habían dicho que los iban a vender niños. Y yo, no, señora, es imposible, primero porque no es presidente todavía y segundo porque no va a pasar. Pero a esa señora le llegó el mensaje de que posiblemente si ganaba Javier iban a vender chicos. Nadie lo desmentía, ni periodistas, ningún otro político, todos dejaban que eso corra, era todo pelota. Vimos una campaña política donde a chicos de menos de 12 años les mostraban videos, ¿sí?, en YouTube. ¿Se acuerdan de los videos infantiles que aparecían la venta de órganos, la venta de armas? Y nadie decía nada, ni el periodismo ni la sociedad. La sociedad no lo creyó, pero el periodismo tampoco se alertó. Entonces ahí voy donde digo que la sociedad no termina creyendo todo eso que pensamos realmente que es tan efectivo, como las fake news. Sí, las deep fake news son para mí mucho más graves porque hoy con inteligencia artificial podemos en este momento hacer que Carolina esté diciendo cualquier otra cosa, moviendo los labios. Si alguien le lee los labios, puede decir lo que la inteligencia artificial quiera que diga. Y eso es gravísimo. De hecho, sacaron un video ahora de Bonelli con un médico recomendando una vacuna. Y hay una persona relativamente que no tiene un nivel educativo o experiencial de vida suficiente, va a pensar que tiene que dar esa vacuna porque lo dijo Bonelli. Entonces, eso sí es preocupante, pero eso no pasa solamente por culpa de la tecnología. La tecnología, lamentablemente, es como la energía nuclear. Podemos dar luz o podemos construir la bomba atómica. Esto es exactamente lo mismo. Depende de cómo lo querramos usar. Pero sí tiene que haber responsabilidad de quienes usamos las herramientas digitales, en especial en este caso hablando del periodismo, para entender que hay una parte de la sociedad que no tiene nivel cultural para entender mucho de las cosas de las que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, y que pueden afectar su vida cotidiana sin que eso sea decisorio. A lo que voy es, esa persona que de repente cree una noticia falsa, no significa que vaya a tomar una decisión electoral, en este caso para política o de vida, que pueda afectar el curso de la historia. Sin embargo, sí somos muy responsables, y hablo desde la parte de los que hacemos comunicación digital, como del periodismo, como todo que estamos involucrados, de creer todo el tiempo que la sociedad es tonta. Y de que las fake news, y de que las noticias, y que de las promesas que hacen los políticos o los discursos son determinantes. Y no existe. Hoy un periodista dice algo en la televisión, sea verdad, sea mentira, sea verosímil, porque lo de que dijo Caro es acertadísimo, porque hoy hacer que las cosas sean verosímiles es muy fácil con la tecnología. Hoy una fake news la podés convertir en algo verosímil. Y vos decís, puede ser. Lo está diciendo, está moviendo los labios de lo que está diciendo. Sin embargo, no está diciendo eso. Entonces nuestra responsabilidad también pasa por entender de que dejamos llevarnos creyendo de que la gente es tonta, de que la gente le llega cualquier mensaje, sin darnos cuenta que es la propia gente la que se está autoinformando e informando a otros. Hoy, como les dije, doña Rosa, que está viendo la novela, tiene mucho más poder de influencia sobre otras personas que lo que tiene un periodista. Es mucho más importante lo que, no sé si han escuchado el término nano-influencers, ¿sí? Que estaban los influencers, los micro-influencers. El nano-influencers son todos ustedes. Son nano-influencers. Si nosotros, como estrategas digitales, logramos que ustedes sean los que distribuyan la información, todo el aparato periodístico de fake news, de estrategia digital, todo se rompe. Porque me es mucho más
es mucho más fiable lo que una persona que tenga 50 seguidores le puede decir a esos 50 seguidores que alguien que tiene 100.000, que no tiene legitimidad, o que sale en un medio que en algún momento dijo una noticia falsa, o que se cree que está operando, o que tiene pauta, que esa persona que tiene 50 seguidores. Entonces yo prefiero 1.000 de 50 seguidores que tienen mucha más legitimidad que lo que pueda decir un medio. Los medios propios han perdido esa fuerza porque hay periodistas muy nobles, lo que acaba de decir Caro, no es porque está acá, porque es de las pocas periodistas tal vez, y he estado en TN compartiendo con ella en su momento, cuando me acusaban de algo que realmente no ocurre como tal, que entiendan de que tienen que evolucionar. Pero no es que tienen que evolucionar para decir, che, no digan más fake news, porque no todos los periodistas hacen fake news. Sí, hay muchos que no tienen el rigor, y es fantástico lo que dice, que yo creo que no le podemos pedir mucho a la sociedad porque la sociedad está agotada. Claro, le hemos exigido demasiado, pero sí aparte del periodismo. De chequear, de cambiar la metodología. Hoy hay una vertiginosidad por ser el primero que saca el tuit de un dicho de alguien sin verificarlo, que se lleva puesto cualquier cosa. Después no piden perdón. Después no se retractan, no lo cambian. O borran, que es lo que te permite lo digital. Pero sí creo que en esa evolución, la prensa, los periodistas, tienen que volver a recuperar el valor del periodismo. Porque si nosotros recuperamos el valor del periodismo y le damos la entidad a un periodista como la que tiene un médico, va a ser muy difícil que pueda haber fake news o incluso deep fake news. Porque si ustedes van al médico y el médico les da una receta, ¿ustedes la van a comprar? ¿Van a la farmacia? Nadie cuestiona nada. Le cuestionás al médico, la letra le cuestionás, pero nadie le cuestiona. Puede decir, me duele el pecho y tengo tos. A ver, tenés gripe, tomate esto. Porque tiene autoridad, porque es un prescriptor. El periodismo en su momento era prescriptor. El periodismo decía, esta persona cometió este delito. Y vos no lo cuestionabas. La gente no lo cuestionaba. Porque los periodistas tenían esa autoridad para ser prescriptores de la información. Eso se perdió. Entonces es muy fácil que venga un microinfluencer o un influencer con un teléfono celular y tenga muchas más visualizaciones, y no tiene que ver con la estadística, sino tiene que ver con el poder de influencia que un medio que se gasta, por ejemplo, el estudio de TN, si uno lo ve, es impresionante. Son millones de dólares invertidos en tecnología para posiblemente tener el 10% del alcance que tiene una persona con un teléfono celular transmitiendo un vivo en una marcha. Entonces, entendiendo esa lógica, hay cosas en las que ya no se vuelven. O sea, el periodismo no va a volver a ser lo que era antes. No va a haber un Neustar de que decía lo que... No sé si Neustar tenía razón o no. Yo lo pongo como ejemplo a lo que representa. No sé si va a haber un Neustar que en un momento va a decir A y todos vamos a saber que es A. No, yo no creo que no va a volver a pasar. Yo creo que hoy la comunicación pasa por la ciudadanía y las elecciones de Estados Unidos lo dejaron clarísimo. Las noticias las hicieron la gente. Las personas no compraron absolutamente nada de lo que los medios de información decían de Donald Trump. Nada. Decían que era parecido a Hitler, que iba a echar a patadas, que iba a matar negros, todas las barbaridades que se les pueden ocurrir, los medios, no los influencers, los medios. Y sin embargo la gente no creyó en los medios. La gente, por sí misma, creó sus propias noticias, se autovalidó y dejó de creer y de potenciar los medios. En esa transformación y en ese proceso que pasó en Estados Unidos nos va a llegar a nosotros en algún momento, donde la sociedad vamos a ser, sociedad, y no hablo de los que tal vez tenemos un poco más de responsabilidad en la injerencia mediática o digital, vamos a ser los responsables de crear nuestras propias noticias o de creerlas. Los fact-check, verificar la noticia, que está bien para la estadística, para que quede después fijo, pero ya no sirve en el momento. Hoy sacan un titular, como bien dijiste, la gente lee el titular, ve 5 segundos de video, máximo, 5 segundos, no ven más. Por eso es que la publicidad de YouTube tiene 5 segundos, no es un capricho, es lo que la gente tolera ver. Ver una imagen y eso es lo que le quedó. Todo lo demás del contenido solamente sirve para googlear, ganar puntos en Google y que te indexe mejor y ganar anuncios y dinero. Pero ya no tiene la influencia que va a tener y no la van a recuperar. Los periodistas y la prensa va a tener que tomar esto y empezar a decir cómo, con mi profesión, como en el caso de Caro y de Sole, cómo ellas con su profesión ganan autoridad para convertirse en prescriptoras del periodismo. Convertirse en autoridades. Porque si el periodismo no comienza a tener autoridades de nuevo, no comienza a tener periodistas que son prescriptores de la noticia, y cuando hablo noticia no significa la verdad, porque decir prescriptores de la verdad es como decir, bueno, tu única es verdad, no. Vos tenés una información que posiblemente sea fáctica,
pero esté distorsionada porque el flujo de información estuvo mal. Entonces, es una verdad que puede modificarse, pero tienen que ser prescriptores de las noticias. Hoy no tenemos eso. Entonces se permite que las reglas del juego hayan cambiado, que cualquiera pueda decir cualquier cosa. Yo soy pro libertad de expresión, por mí que cada uno diga lo que quiera, queda en la gente o no creerlo. Pero el periodismo como tal tiene que volver a recuperar, porque si no la profesión del periodismo va a pasar a ser ¿qué? Influencer. Igual les digo, hoy un chico con un teléfono celular, una chica con un teléfono celular va a una marcha y tiene más influencia que un periodista. Hace notas en la calle y tiene más influencia que un periodista. Y no está bueno. Pero no lo digo desde la demagogia porque estamos hablando de periodismo. Porque la realidad es que la profesión noble del periodismo, bien estudiada, bien estructurada, es lo que la sociedad necesita para informarse. Y hoy no está ocurriendo. Porque dejaron de ser prescriptores. Entonces, en ese proceso, creo que el periodismo, como bien dijo Caro, aparte de la autocrítica, de que han perdido un poco, y hay muchos que han caído en ese juego de decir, no, me pongo de este lado de la vereda por ideología, yo banco el periodismo militante. A todo aquel periodista que diga, yo milito a este partido político. Como por ejemplo el caso de Brancatelli. Brancatelli es una persona que todo el mundo sabe que milita. La información que da Brancatelli, sabemos que está sesgada. ¿Pero por qué lo dijo? Ya sabemos que hay un periodista que tiene una ideología, que dice yo tengo esta ideología, entonces mi opinión es sesgada. Es como, si a mí me pregunten, che, ¿por qué en la derecha diario nunca hablas bien de Cristina? Se llama la derecha diario. No tengo otra alternativa, yo no escribo igual, ¿no? Pero no hay otra alternativa. Pero la gente que lee la derecha diario, por ejemplo, sabe que se van a decir cosas de derecha y a favor de la derecha. Está claramente marcado. Y es un periodismo militante, por supuesto, es la derecha diario. Hay un gobierno de derecha. Pero en tanto y en cuanto se quieran disfrazar de neutrales, utilizando el monopolio de la información, el monopolio de la palabra, el monopolio de la imagen, como pasa en los medios, la gente no les va a creer. Y va a ser muy fácil de que cualquiera venga, diga cualquier cosa y que tenga más credibilidad. Muy fácil. Ha habido situaciones donde los periodistas de muy buena fuente tienen información, dicen una verdad y se la desmiente, aunque sea verdad. Que le está pasando mucho al periodismo. Hay muchos periodistas que de manera noble tienen información fáctica, no solamente de política, de cualquier cosa. Tienen información y hasta pierden credibilidad, aunque sea cierta la información, porque han perdido ser autoridades. Entonces, y para redondear, disculpa que me extendí, creo que para que el periodismo vuelva a tener la influencia que la sociedad necesita, porque el periodismo, yo para mí es como, por eso lo comparo mucho siempre con los médicos, es como la medicina. Cuando nosotros necesitamos que la gente esté informada, quien único puede informar es el periodismo. Es como el doctor que te puede recetar. El periodismo es el que te tiene que informar. No te puede informar Doña Rosa, aunque lo haga y está bien. Pero te tiene que informarte el periodismo. El periodismo tiene que recuperar la fortaleza de la verdad y la credibilidad a través de volverse autoridades prescriptoras de la información. Si no lo hacen, esta conversación va a ser cada vez más profunda. La profesión del periodismo no va a terminar siendo lo que es hoy ni siquiera, y posiblemente tengamos a cualquier persona informándose por una red social, que las redes sociales están recontra sesgadas por un algoritmo que te marca lo que tenés que escuchar y ver según lo que el algoritmo cree que te interesa, porque también hay que entender cómo funcionan los algoritmos. No es que usted está viendo TikTok y los videos que te aparecen son casuales. Hay algo que le está induciendo a eso. Esto es un poco lo mismo. Así que nada, celebro las palabras de verdad de Caro y de Sole. Ojalá que se puedan aplicar en el periodismo. Ojalá que las estrategias digitales a futuro, no solamente de campañas políticas, sino en general de la información, como por ejemplo esto que decía de las vacunas, de la salud, que después de la pandemia quedamos todos un poco rotos y cualquier cosa nos asusta, vuelva a tener la credibilidad que se necesita para poder fortalecer a la sociedad con información real. Porque si no vamos a ir a caminos muy peligrosos y después terminan en lugares como Venezuela, como Nicaragua y como Cuba. Donde uno diría, sí, pero eso pasó hace mucho, pero comenzó así. Yo tuve que hacer algo en Venezuela en la época de Chávez, donde empezó todo este tema de la prensa. Si hoy Venezuela es lo que es, en gran parte es por la complicidad de muchos medios periodísticos, que fueron, y todavía lo son, esclavos del poder de turno, y no le decían la verdad a la gente. Por supuesto, a los que iban en contra, ¿qué pasaba? Los clausuraban o lo metían 20 años preso. Pero tampoco el mundo
y cuando hablo del mundo hablo de periodistas de afuera, levantaban la mano ante eso. Fueron muy pocos periodistas los que levantaron la mano con lo que pasa en Venezuela. Con lo que pasó en Venezuela en las elecciones, hubo fraude. Y todavía se cuestiona si hubo fraude. Porque el Consejo Electoral de Venezuela dijo que ya está. Entonces no hubo fraude. Y como el periodismo de allá dice que no hubo fraude, no hubo fraude. Entonces también en esa trampa de creer que las autocracias, como recién decía Caro, están llevando al periodismo a un lugar que no corresponde, tenemos que ser críticos de decir el periodismo en su totalidad tiene que empezar a volverse a convertir una autoridad prescriptora de la información, porque si no, no solamente la fake news va a ser el menor problema que tenemos. El menor problema que vamos a tener es la desinformación. La fake news, perdón. El mayor problema es que la gente no va a saber nada. Va a crear sus propias realidades. Y cuando la gente crea sus propias realidades pasa como en Cuba, que la gente cree que vive maravilloso. Porque no conoce otra cosa. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que cambió la sociedad, nosotros como seres humanos cambiamos, la tecnología evoluciona a pasos que no tienen idea. Créanme que desde el lado de los que hacemos tecnología, las cosas que vemos a veces es como decir, me quiero ir a vivir a una isla sin ningún tipo de dispositivo, y comenzar a trabajar para que volvamos a tener la fortaleza en la información y la confianza en la información para poder nosotros también como estrategas y como consultores utilizar los medios para dar la información certera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Acá las chicas de la organización me autorizan a que haya algunas preguntas del público, así que quien quiera hacer una pregunta, levanta la mano y ¿qué hacemos? ¿Le acercamos su micrófono? Sí. Bueno, eso. Allá al fondo hay alguien interesado en hacer una pregunta. ¿Querés? No, ahí te llevan un micrófono, no gritemos, no perdamos la compostura. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo lo que conversaban. Para combatir todo esto, que creo que hubo un proyecto acá en la legislatura, no sé si una legisladora, ¿se puede llegar a crear una especie de identidad digital para evitar cuentas fakes, cuentas anónimas? Obviamente garantizando la libertad de expresión, pero que que una persona tenga asociada la cuenta con un ID para que se haga cargo de lo que publique, de lo que haga, de lo que diga, estafas o lo que fuera. ¿Quién quiere responder? ¿Fernando? ¿Cómo estás? Sí, escuché ese proyecto de varios. La realidad es que lo que vos planteás es que aparezca el nombre en su perfil, porque si una persona comete una estafa a través de una red social, es fácilmente identificable. Ya no existe más eso de que alguien puede desde un perfil, no sé, Juan Mandarina, y robarte plata y que no aparezca. Hoy es todo trazable. Hoy, de hecho, todas las organizaciones que intervienen en el ecosistema digital de Argentina o del mundo, incluso en cada país, que quieran interactuar. Por ejemplo, Twitter tiene que tener un permiso para poder utilizar la red argentina. O sea, para estar acá. Mañana, por ejemplo, hay casas de apuestas que en Argentina vos no podés entrar. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Bueno, dentro de ese flujo de información está la trazabilidad digital. Yo me puedo llamar Juan Mandarina, pero soy Fernando Cerimedo. Si se comete un delito, se hace la denuncia y es perfectamente traqueable. La pregunta que vos haces es súper legítima y está bien la preocupación. Ya está solucionado eso. El problema es que están aprovechándose de esa preocupación genuina que tiene la sociedad, decir, che, pero si hay una estafa o si pasa algo, ¿por qué no aparece el nombre de la persona? Porque en realidad lo que quieren, y por eso es que la gente tiene miedo muchas veces de poner su nombre real en las redes sociales, es saber con nombre y apellido quién es el que opina mal de mí. Entonces, de algo legítimo, una preocupación legítima que no la tenés vos, la tiene gran parte de la sociedad. Y si hacen una encuesta, les aseguro que más del 70% va a estar apoyando eso. Pero ya existe, ya está. Alguien te roba, alguien comete un delito de difamación, de lo que sea, lo puedes ir, denunciar. La Policía Federal en menos de 24 horas tiene la información de la IP y los metadatos de dónde fue cometido ese delito. Se terminó el problema. Pero lo quieren disfrazar con esto de no, yo quiero que esté tu nombre. No te puedes llamar Juan Calzones. Quiero tu nombre y apellido, porque si vas a opinar mal de mí, quiero saberlo. Y es una trampa que se cometen en países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba. Entonces, de algo legítimo, siempre le quieren dar la vuelta para exponer otra cosa que en realidad es la persecución política.
Que en Argentina no pasa, pero también hay una fantasía de que, ay, el político va a saber que yo, si me siguen en Twitter se dan cuenta que yo no tengo ningún escrúpulo para opinar de nadie. Hay mucha gente que tampoco lo tiene, pero hay mucha gente que tiene miedo de... Le voy a poner el ejemplo de Juan Doe, que ahora es Juan Carreira, que bueno, siempre fue Juan Carreira, pero que ahora es director digital en la Casa Rosada. Se llamaba Juan Doe, que fue editor de la derecha de Ira mucho tiempo. Yo tenía discusiones con él, decía, ¿por qué no pones tu nombre? Porque la vez que puso su nombre en la universidad, él estudiaba ingeniería en ese momento, le habían hecho un escrache. Y en la empresa donde trabajaba, le habían dicho de que, che, baja el perfil porque no vas a meter problemas con el gobierno. Pero si Juan Doe hubiese cometido un delito, se hubiese sabido dónde estaba Juan Doe porque tiene una trazabilidad del dispositivo. Pero por ese tipo de cosas es que se ha distorsionado un poco la legalidad de esta credencial o ID digital que quieren crear, que hoy estamos hiperconectados, chicos. Hoy no hay forma de que en Argentina puedas mandarte una sin que te agarre. No existe. No hay forma. No hay forma. Lo que hay son los caminos legales. Tenés que ir a hacer la denuncia. El problema es que se hacen pocas denuncias porque la gente no sabe que lo puede denunciar. La gente cree que Juan Mandarina te robó y quedaste frito. O no vieron todas las estafas que hay que le transfieren a un CBU. Un CBU no te lo puedes abrir con un ID falso. Si te quieres abrir un Mercado Pago, te piden foto así con guiño para el costado, hacer la vuelta al perro. Es alguien que existe y sin embargo hay gente que transfiere plata, lo estafa y no denuncia. Porque no saben que pueden denunciar y ir detrás de esa persona. Entonces nada, era un poquito eso. Gracias. Bueno, aprovechenla a Caro porque le quedan 10 minutos antes de ir a hacer periodismo. Tiene que hacer periodismo en serio. Así que ahí hay alguien que allá al fondo. Bueno, ¿cómo andan? Antes que nada agradecerles a todos por la exposición. Quería hacerles una consulta respecto a lo que dijo Caro y Sole, que me gustó mucho. Caro, creo que dijiste algo así como volverse más periodistas que nunca con el tema de la información y bueno, después el desmenuzar esa información para ver de dónde provenía la fuente, justamente, bueno, lo que se decía y demás. ¿Existe hoy alguna herramienta, sea una aplicación o sea un sitio web que pueda desmenuzar esa información y decirnos por ahí el desglose de todo eso, más allá de por ahí poder subir una imagen a Google y saber de dónde viene y demás? Quería saber si existe algo puntualmente que nos permita hacer ese trabajo. Gracias. Voy a ir a una herramienta muy arcaica. A ver. Poner los pies y el cuerpo en el lugar donde están pasando las cosas. Y te voy a decir, esto parece como una pavada y parece una obviedad, lo que estoy diciendo lo es. Pero a mí me parece que hay un punto en el que estamos tan encerrados a veces en el ecosistema periodístico y en hablarnos a nosotros mismos que nos olvidamos de la importancia de dialogar con la realidad y de vivir la realidad. Por eso yo tengo una obsesión con las coberturas. Podrán dar cuenta de ello mis jefes, ¿no? Insistí durante meses para que viajáramos a Venezuela, en efecto, con todo lo que obviamente un medio periodístico tiene que asumir ante una cobertura de esas características. Viajamos. No hay nada que reemplace estar en tiempo y espacio donde tenés que estar. Yo acabo de volver de Estados Unidos. Mira, te cuento algo porque es para mí muy gráfico. Venía obviamente monitoreando lo que decían los medios periodísticos en Estados Unidos en la noche de la elección. Recuerdo que salimos del único bar trampista que hay en Washington, D.C. En Washington, D.C. es 9-10 el voto demócrata. Y a partir de que empezamos a ver algunos resultados de algunos estados clave, dije a la productora que estaba con nosotros, vamos a Howard University. Howard University es donde Kamala Harris iba a hacer su discurso y era donde supuestamente era el comando de campaña o el centro de la campaña en la noche de la elección. Llegamos a Howard University, no había una sola cámara, los estudios de televisión estaban llenos de gente adentro de los estudios hablando sobre la elección, no había una sola cámara y empiezo a ver grupos y grupos y grupos de gente, mayormente chicas jóvenes, que salían de Howard University con las caras desencajadas. Y pensé intuitivamente, se terminó. Ya está. Y no había otras cámaras captando eso que pasaba. Y yo captaba los testimonios. Sí, estoy un poco decepcionada, creo que ella no va a hablar. Bueno, las caras te contaban la realidad.
Obviamente que yo, como periodista y apegada al rigor, no puedo decir que el juego está terminado, porque obviamente ustedes saben que el proceso además de conteo en los Estados Unidos es bien complejo, porque además no es, el ganador no es quien resulta del voto popular, sino del colegio electoral, de la cantidad de votos en el colegio electoral que obtiene, pero sí tenía un valor mostrar eso que estaba sucediendo allí, ¿no? Y eso, la herramienta son un par de zapatillas y tus pies y tu cuerpo en tiempo y espacio. De la misma manera que creo que nada te va a contar Venezuela mejor que estar ahí en el lugar. Obviamente eso implica un montón de cosas. No sé, yo estuve en un enjambre de colectivos que son los sicarios chavistas transmitiendo en vivo. Además, transmitir en vivo de alguna manera es una forma de protegerte. Para mí, siempre el vivo es una forma de protegerte, ¿no? En situaciones que se pueden desbandar. Y para mí no hay nada que te cuente más y mejor ese mecanismo, la consagración del fraude. Además, la confirmación del fraude es que sacaron a sus grupos de choque a amedrentar a los manifestantes que estaban pidiendo que sus testigos entraran a los centros de votación. Si no hay confirmación más alevosa que eso, de que lo que se consagró allí fue un fraude, no sé qué lo es. Pero ni siquiera lo tenés que decir, solo lo tenés que mostrar. Pero para mostrarlo, para contarlo, o mejor dicho, para que lo cuente la gente que es protagonista de eso, tenés que estar en tiempo y espacio en el lugar donde pasan las cosas. Bueno, eso creo. Muy bien. Ahí hay otra pregunta al fondo. Caro trae una dimensión que la planteaste lateralmente, que es hacer buen periodismo es caro, ¿no? Porque uno tiene que viajar, estar ahí físicamente para contar la noticia en el lugar de los hechos. Así que eso es una cosa que es importante tener presente también. Bueno. Hola, ¿cómo les va? Perdón, sí, es caro, pero también quiero decir una cosa sobre eso. Sí, seguro, pero también hay formas de hacerlo y hay, qué sé yo, también el periodismo es un camino de vida. No sé, a mí me pasa de estar en viajes personales, incluso en mi propia luna de miel, metí un paréntesis en el medio, tenía la oportunidad de hacer un viaje a Ucrania, yo tengo como una necesidad casi vital de seguir reportando lo que pasa allí. No había un viaje explícitamente decidido desde ninguno de los medios en los que trabajo, pero yo sentí que había una ventana de oportunidad y yo quiero estar en el lugar donde pasan las cosas, y listo. Y me fui, arrastré un poco a mi reciente marido allí, y puse a prueba su amor y bueno, y fui por cuarta vez a cubrirlo. Digo, lo que también marco es aprovechen las oportunidades de estar en lugares donde pasan cosas, no esperen siempre la cobertura perfecta, respaldada con obviamente todos los recursos que te puede dar un medio grande, que esa es la situación ideal, no estoy diciendo que no lo sea, pero aprovechen cualquier oportunidad que tengan para estar en un lugar donde están pasando las cosas, ¿no? Le mandamos un saludo al marido de Caro también. Bueno, en primer lugar, agradecerles. La verdad que esperábamos como escuchar siempre lo mismo por la cantidad de información que circula en nuestra cabeza. Y la verdad que increíble. Muchas gracias por su tiempo. Y lo que anotaba era acerca de la revolución tecnológica. Se habla de la revolución digital. Se habla de la revolución en sí de la comunicación y la tecnología, repitiendo. Anoté una frase de un tango porque dice: vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado. Creo que estamos todos en esta parte de la historia viendo cómo comunicar con el monstruo o la revolución, como así ha sido la revolución industrial en Inglaterra en su momento, que salieron los sindicatos y todo eso. Ahora, la pregunta es, focalizamos los medios de comunicación y la digitalización, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela. ¿Qué pasa en otros modelos gubernamentales o regímenes, como cada uno lo puede interpretar ideológicamente, como China, por ejemplo? ¿Cómo funciona hoy los medios de comunicación en China a través de la digitalización? Eso. No hay mucho para decir, es el manual, digamos, de la autocracia perfeccionado, ¿no? O sea, con mecanismos de control muy, muy fuertes. El caso ruso quizás sea, o sea, como para citar casos que el caso ruso quizás sea el caso como más paradigmático de la utilización de la propaganda y de un mecanismo que a mí me parece que hay que estar muy atentos, ¿no? Y que es muy
es muy propio de la propaganda rusa, no lo vemos en RT como lo vemos también en otros medios que funcionan como satélites de ese aparato de propaganda, que es decir, no es necesariamente una defensa del régimen ruso, pero sí es una crítica y una exacerbación de las grietas del otro sistema, ¿no? Entonces vos te vas a encontrar con, bueno, fíjate vos lo que pasa con las protestas en Argentina, o fíjate vos lo que pasa, la gente no está bien, porque evidentemente entonces hay una sobrerepresentación de grietas o de puntos de conflicto en otros países que claramente son distintos por ser democracias liberales. O sea, hay y tiene que haber para el periodismo una diferencia a la hora de reportar y de contar una dictadura o un régimen autocrático que una democracia liberal. No es todo lo mismo. A mí me pasa mucho con la mala utilización del término populismo, ¿no? Entonces, bueno, porque hay líderes populistas de derecha y de izquierda, entonces son todo lo mismo. No, no, no. Una cosa es un representante electo al cual le puedo hacer y le debo hacer muchas críticas si es pertinente, y otra cosa es un dictador. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, es el manual del perfecto autoritarismo bastante digitado, porque además entiendo de esto, quizás Fernando sabe más, pero entiendo que hasta las propias redes sociales son redes sociales monitoreadas, tampoco tienen acceso a las redes de mensajería que tenemos acceso nosotros, no, no, claro. No existe directamente. En China, Caro Amoroso nunca podría ver, o sea, no se podría un video de Caro criticando a China. Jamás, no. Sí, sí, no. Cuando hablan de digitalización y la globalización interconectada, no es tan así. En Brasil, un juez se enojó con Elon Musk y desactivó Twitter hace 2 meses. O sea, los gobiernos tienen mucho poder del control de la información. Rusia tiene su propio Facebook, su propio Twitter, su propia red social. Si vas a China no puedes usar WhatsApp, tenés que usar Line, que es de ellos. Ni hablar del monitoreo de redes sociales, que aparte en China acumulas puntos si le pones likes al gobierno. Tiene un scoring. Sí, sí. Los chinos es real. O sea, si le ponen me gusta al gobierno, si hablan bien del gobierno en algún lugar, bueno. Pero eso lo tienen cerrado. O sea, la mayoría de los países, como los que mencionaba Caro, la información es cerrada. No usas Google. O sea, los motores de búsqueda no funcionan. No existe la VPN. O sea, hay muchas cosas que son cerradas. Por eso decía recién de que cuando el otro muchacho preguntaba de la ID digital. Bueno, de la misma manera que pueden desenchufar una red social, pueden pedir los datos. Está muy controlado eso. No es tan horizontal como creemos. De hecho, hay países, como por ejemplo Francia, que le exigió a Telegram regular las conversaciones, cuando supuestamente están cifradas. Pero Telegram te regula las conversaciones. Si hablas de pedofilia, que me parece perfecto, no podés hablar. Pero significa que las redes sociales tienen esa apertura de bloqueo de determinadas keywords o palabras claves. No, por eso les digo, no es como pensábamos que estamos todos cuidados. O sea, es mucho más complejo en la situación de lo que es el ecosistema digital. Mucho más complejo. No pregunten mucho porque tiran el teléfono cuando salen, pero es muy complejo. Bueno, acá me dicen que hay que ir cerrando, así que agradeciéndole a Caro, a Sole y a Fernando sus palabras, sus aportes, los dejamos con el próximo panel, ¿entiendo? Así que bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas.